conversando aquí en Cómo Somos los Peruanos de los mitos, supersticiones, rituales que más nos seducen, que más veces repetimos y que tienen más conexión con nuestra tradición. Se une a la mesa ahora Modesto Montoya, que es físico nuclear, muy conocido. ¿Cómo está, Modesto? Gracias por venir. ¿Qué tal, Renato? Su caso es particularmente interesante. Usted nace en La Libertad, después se va a vivir a Chimbote, localidades donde uno podría pensar que hay mitos, historias, ideas mágicas, y sin embargo usted se constituye luego profesionalmente como físico. ¿Usted es un hombre que se considera supersticioso o no? Era de niño. Me explico. En realidad, mi padre raptó, digamos así, a mi madre, se la llevó a Chimbote, autorizado por mi abuelo, con la condición que me regresaran entre 8 y 11 años para que él me educara en el mundo de la antigua civilización del cual él provenía, originario, ¿no?, de La Libertad, a 3.600 metros. Y efectivamente llegué a los 8 años y era supersticioso como todo el mundo. ¿Qué tipo de supersticiones recuerda que...? Por ejemplo, lo que alguien ha señalado, si se ve a una persona pasar un poco en la oscuridad y no era él, significa que va a morir. Pero también había la superstición de un pajarito que allá le llaman tuco, un búho, que si llegaba a una casa en la noche y cantaba o trinaba, como se llama, alguien iba a morir. Y bueno, esa serie de... O también que si en algún cerro había alguna luz que salía, es porque ahí había un entierro de gentiles, le llamaban gentiles a los antiguos peruanos enterrados, ¿no? O sea que había una serie... Con los años, a través de su formación ya... Estamos hablando de los años 50, ¿no? Entonces el abuelo... ¿Qué respuesta le ha dado a eso? Ya cuando justamente el abuelo se encargó, porque él tenía que enseñarme lo que él sabía, era derrumbar todas esas creencias una por una, ¿no? Y lo hacía de forma práctica, ¿no?, observando y mostrándome que no era verdad. Por ejemplo, me acuerdo una vez que estábamos llegando y de repente veo un bulto que está sentado en una especie de ventana antigua, y inmediatamente la gente piensa que es un espíritu, un alma penando, ¿no? Entonces, abuelito, le digo, un alma. ¿Alma? ¿Cómo que alma? Aquí no hay alma. Me dice, tienes que... Tú, eso tiene que salir de tu mente porque eso no existe. Pero no, eso ya, camina y vas a ver. Prácticamente un poco temeroso caminaba y de repente no era un alma, sino era un perro que estaba durmiendo y se despertaba, ¿no? O así una serie de anécdotas que sería largas contar, pero cada vez que se presentaba algo, inmediatamente él me dirigía para que yo misma descubriera que es verdad. Y es allí donde realmente, como tu pregunta, contestando tu pregunta, que me convertí, entre comillas, en científico, porque lo que él me dijo, que cada cosa que yo observaba tenía su explicación y yo tenía que encontrar la explicación. Ahora, pero hay cosas que no tienen explicación, Coti. Tú que trabajas con el mundo... Fíjate, déjame contarte una anécdota que tal vez te esclarezca esta idea, ¿no? Una vez entré a la sala donde estábamos y veo en la pared del fondo, que era blanca, contra la montaña, una imagen hermosísima, una cosa celestial, digamos así. Entonces tuve miedo porque que efectivamente esto es una cosa fuera de lo normal. Pero como ya mi abuelo me había entrenado que tenía que haber una explicación, comencé a mirar por todos lados y vi una luz que entraba por una ventana y se abría. Y me dije, ¿será eso? Tomé la escoba, que siempre había una escoba ahí en la sala, tapé el agujero y desapareció. Y esto me mostró que no era una cosa irreal, que yo podía incluso reproducir. Ese es uno de los ejemplos de cómo él me entrenó para explicar lo que parecía. Claro, escuchando a Montoya efectivamente pareciera que todo tiene una explicación lógica. Yo te preguntaba, Coti, tú que estás como más en conexión con el mundo de las energías, ¿hay cosas que no tienen explicación? No, hay cosas que no tienen explicación. O sea, la energía tú la recibes, ¿no? La procesas dentro de ti y lanzas el mensaje, ¿no? O sea, lo que la energía te dice, ¿no? Pero, porque ya te digo, somos materia
que está condensada y es pesada, pero tenemos una mente que no es así, ¿no? Ahora, ¿ustedes dirían que el hecho de que todas estas cosas tienen algún sentido añadido en el Perú? Porque uno podría pensar, bueno, que en el Ande hay una serie de mitos, que también hay leyendas urbanas en la costa, que la selva está plagada también de historias fabulosas. ¿Todo eso no condimenta una personalidad, una psiquis más supersticiosa o no? No, no es necesariamente psique supersticiosa. Yo te diría una psique que tiene una mayor capacidad de sensibilidad como para poder captar la energía. Bueno, eso está bueno. O sea, el peruano, ¿tú crees que tiene una sensibilidad especial para poder captar la energía? Tiene todas las posibilidades, pero depende de él que si quiere hacerlo. Yo vengo de una familia, ¿no? Y soy 7ª generación, entonces ha pasado por mí bastantes personas que han aportado, me han aportado conocimientos, me han aportado entendimiento, ¿no? Y aparte de eso, que yo por propia decisión he pasado por la universidad para poder entender, para poder trabajar, claro, con ese... y con una de las personas que más he elaborado y con la que más he tenido confrontaciones interesantes ha sido con mi hermano, que se llama Javier Zapata y que es biotecnólogo, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle a nuestro Javier Zapata si tú piensas lo mismo también. Sí, mira, me gusta una explicación que me dio mi amigo el antropólogo Armando Millán. Imagínate 3 posibilidades. La primera posibilidad es que todos estos fenómenos paranormales, hablamos de sombras, fantasmas, son reales. En ese caso, privilegiados los que lo ven y limitados los que no lo ven. La otra posibilidad es que todos son falsos. Entonces, cuerdos los que no lo ven y locos los que sí lo ven. Pero una tercera posibilidad es que nosotros seamos lo irreal y que todo lo demás sea... esa es otra, esa es la cuarta. No, hay una quinta, perdón. Ya, después, pero la tercera, ¿cuál sería la tercera? Es que existe alguna energía, como dice ella, pero también la otra mitad es que tú proyectas con tus condicionamientos culturales. Y entonces, ¿por qué son tan distintos cómo se ven los fantasmas en Japón, por ejemplo, o cómo se ven en el Perú? ¿Por qué? Porque está el condicionamiento cultural. Es con lo que nosotros esperamos ver, es lo que vemos también. ¿Usted está de acuerdo, Modesto? Bueno, yo tengo un montón de ejemplos científicos. Mira, cuando Galileo hizo la figura de la luna con su telescopio, sí, un inglés astrónomo como él, de apellido Harriet, también vio la luna e hizo el mismo dibujo. En esa época se pensaba que la luna era la creación de Dios y que estaba perfectamente lisa, y el inglés simplemente dibujó y no dijo nada. En cambio, Galileo escribió con todo detalle, hay montañas, incluso uno más alto que el Monte Blanco, y se equivocó. Una serie de detalles, ¿no? ¿Por qué la diferencia? Porque en esa época, como tú sabes bien, Italia era la civilización de los detalles, de los músculos dibujados, las esculturas, etcétera, etcétera. Mientras que los ingleses estaban pues con Shakespeare y esas cosas dramáticas, del teatro, de las cosas mágicas. Y eso condicionó a que Harriet no veía nada de lo que sí observaba claramente Galileo, ¿no? O sea, de pronto entonces dos personas con las mismas facultades, claro, pero con condiciones culturales distintas. Y nuestro país desafortunadamente tiene una cultura supersticiosa, y eso porque la ciencia está pues prácticamente en cero comparado con países vecinos, ¿no? Eso está buenísimo. Es decir, en el Perú hay una cultura supersticiosa que si se profesionalizara de pronto, se divulgara la ciencia más, se volvería más científica. Por supuesto. ¿Tú estás de acuerdo contigo? Me veo un poco escéptica. Porque sabes que si se vuelve científica sería algo como cienciadura. Si justamente ahora estamos en una época en la cual hay desarrollo de la consiliencia, que es suma de un montón de... La consiliencia viene a ser la suma de un montón de profesiones para poder encontrar un bienestar en un enfermo, ¿no? Entonces viene el chamán, viene un chamán, viene una persona que tiene capacidad sensible en las manos como para poder detectar algún tipo de problema, vienen personas que detectan la materia, ¿no? Y están los médicos también, o sea que hay una tendencia a ser multidisciplinarios para poder encontrar la esencia del ser humano. Entonces, no es todo ciencia,
por Dios, si nos vamos a la farmacia, ¿qué ha hecho de bueno la farmacia en cuanto a la solución del colesterol? Bueno, la presencia de ustedes tres aquí demuestra que en este país pueden convivir la ciencia, la magia y también la divulgación, la investigación científica, ¿no? Claro. A mí personalmente me encanta la magia, me encanta el pensamiento mágico y los libros que publicamos tienen mucho de mágico, pero sí veo un peligro en que usemos el pensamiento mágico para todo, ¿no? Sí es necesario, coincido con el doctor, en aproximarnos en algunas cosas con el punto de vista científico, ¿no? Si yo me subo a un árbol y me subo a una rama y la rama se rompe y me caigo y le voy a echar la culpa al árbol, pues estoy equivocado, ¿no? No, pero el pensamiento mágico no... Un momentito. El asunto es que hay que entender que hay una evolución del pensamiento, hay una evolución del proceso del conocimiento. Se empezó primero con la magia, los tótems, la creencia, los que creían un solo Dios, los que creían un montón. O sea, primero se ha dado un desarrollo de la magia, se pasó a la religión, y de la religión se pasó a la ciencia, como desarrollo del pensamiento humano. Ahí sí estoy de acuerdo. Ya. A tal punto que, por ejemplo, cuando va el Papa a Francia, un país desarrollado, 3 siglos atrás se llenaba de gente, pero ahora van 100 personas. Y en nuestro país, cuando viene el Papa, hay millones, o sea que avanza la ciencia. Cuando viene un investigador científico van 100 personas. Exactamente, ¿no? Entonces, eso muestra que la ciencia siempre va ganando terreno con el tiempo y la superstición, la religión forma parte de la superstición, porque creencias que no está basada en la ciencia, es una fe. Yo soy 100% creyente, pero cuando hago eso no soy científico, hay que separar, ¿no? Pero lamentablemente Cristo nunca dijo fe, Cristo lo que dijo fue confiar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Javier, con Modesto y con Coti para seguir intentando responder una pregunta que parece que no se puede responder, si es que somos escépticos o supersticiosos o las dos cosas, y mágicos, y a la vez también podemos dominar la energía. Regresamos en un ratito. Un físico nuclear, un ingeniero mecánico y una vidente intentan ponerse de acuerdo para explicar cómo nos relacionamos los peruanos con ese mundo de lo desconocido, de las energías, de las supersticiones también. A esas alturas de la conversación para mí va quedando claro de que el Perú es supersticioso, Coti, pero que también le llamamos a eso superstición como una forma de no profesionalizar nuestra capacidad de quizá convertir eso en una ciencia, ¿no? A mí me parece que lo primero que hay que entender es que la mente, somos un cuerpo físico en una mente que va a 1000 por hora y nuestro cuerpo va pues a muy poca velocidad. Y la mente es rituálica, es simbólica y es no es racional, actúa, ¿no? Porque tiene el sentimiento del instinto de la supervivencia. ¿Y en el Perú eso se siente más? Quizá porque no somos quizá tan racionales como en otras culturas, o tenemos más instinto de supervivencia por el pasado que tenemos. Esas características mentales, ¿no? Es en todo el mundo. Todos los seres humanos son así. Entonces, que en un lugar haya más ese proceso que en otro, depende de la influencia de la cultura, ¿no? Javier, tú decías que no hay que tener tanto problema con no saber determinadas cosas y que hay un mundo desconocido que está bien que sea así. Claro. Mira, yo desde hace algún tiempo he decidido no juzgar a la gente por lo que cree o por lo que no cree, sino por lo que hace, ¿no? Porque incluso podríamos ampliar un poco el tema. Tú, si eres de derecha o eres de izquierda, es parte de tu estructura de creencias, ¿no? Y eso mueve toda la forma en la que actúas. Hay trolls de un lado, hay trolls del otro, no me quiero ir mucho del tema, pero a lo que voy es que me importa lo que haces, no lo que dices que crees o lo que crees.
Ujú. Pero es que en tu caso tú haces estudios casuísticos, o sea, una persona te explica un hecho que ha vivido, entonces tú lo tratas de interpretar, ¿no? Que eso es una cosa bien loable, Claro. porque... Más bien trato de no interpretarlo. Sino más bien de recoger el testimonio. Sí, de que sean testimonios y de Recoges que el- vayan como de ahí la persona los vivió. Ya, pero recoges el testimonio y luego de eso tiene que tener una interpretación. Claro, pero es libre para que... El libro está para que cada lector haga su interpretación. ¿Y qué explicación da la física nuclear a ese universo de lo desconocido? Usted decía que falta poco para que el intelecto humano llegue a explicarse ciertas cosas que hoy nos parecen inexplicables. Sí, lo que antes era inexplicable está más o menos esclarecido poco a poco. En la física nuclear me hace recordar que cuando se descubrió los rayos X, Sí. ¿no? El señor Wilhelm Röntgen descubrió pues que había una radiación desconocida, por eso le llamó X, porque era desconocida, pues mágica, ¿no? Que se veía la imagen de los huesos. Y la gente cuando se enteró de eso le enviaba cualquier cantidad de cartas pidiéndole saber si se veía el alma también con ese aparato. O sea, ahí está la superstición. Y también la superstición es toda cosa que no está basada en ciencia. No quiero decir que la superstición sea mala, sino que por definición. Y muchos europeos empezaron a creer que la radiación nuclear te daba potencia, incluso algunos pensaban potencia sexual, así que tomaban sus aguas radiactivas, ¿no? Y el efecto era totalmente inverso. Y al final tomaron tanto que se volvieron muchos con cáncer. También había chicas que utilizaban para hacer los numeritos luminosos sustancias radioactivas y terminaron con cáncer a la lengua. Las chicas de la luz. O sea que esas eran supersticiones que hacían daño, porque ahí también hay que ser claro, ¿no? Si no hacemos las cosas comprobadas, podemos hacer daño. Me refiero, por ejemplo, cuando llegaron acá los españoles, si alguien se enfermaba, ¿no? Eso está documentado. Traían al cura, traían una serie de... Sí. pensando que los espíritus malos. En cambio, los indígenas iban a la farmacia, no a la farmacia de ahora, sino a la farmacopea natural, a traer sus hierbas. Por eso que acá se curó la malaria pues con la quinina. O sea, eran más científicos. Aquí se hacía trepanaciones, en Europa quemaban vivo al que tocaba Y algo si de éramos sangre. más científicos O sea, que fue un retraso. originalmente, ¿qué hemos hecho con ese conocimiento ancestral? Bueno, pero tú sabes muy bien, mejor que yo, estamos hablando de la extirpación de idolatría, ¿no? De los dominantes, los colonizadores, empezaron a matar todo aquello que iba justamente con la ciencia, se llamó la extirpación de idolatrías, todo el conocimiento, mataban a mautas, o sea, todo ese conocimiento que habíamos avanzado, aquí se conocía la genética, es decir, una serie de cosas fueron eliminadas. En los mayas destruyeron las bibliotecas, hicieron un destrozo tremendo. Bueno, Y se dio quizás paso a la entonces superstición. en el futuro Pero recuperemos algo de pero eso. hay detalle, Sí. nunca se dio sincretismo. Sincretismo es cuando se crea una nueva cultura. Exactamente, sí. Acá no hubo sincretismo, acá se Acabó- puso una cultura encima de otra, Sí, encima se de otra. aplastó, encima de digamos. Se otra. destruyó Así es, una, ¿no? así es. Ahora, y se pensaba que si... Entonces, si que no, los peruanos- perdóname, si no hubo sincretismo, entonces las culturas querían hacer valer sus creencias. Entonces se formaron formas de llegar a ese conocimiento. Unos lo hicieron, como en mi caso, mi familia lo hizo a través del conocimiento de la energía, otros lo hicieron a través del conocimiento del poder de las hierbas, y hay los chamanes en la selva, otros lo hicieron a través de la influencia, digamos, de los meridianos terrestres, ¿no? Entonces hay un montón, son mapas de investigación que llevan, o sea, son mapas de investigación que llevan al conocimiento del ser humano. Los tres parecen estar muy seguros de sus opiniones y me alegro que sea así, porque así enriquecen el programa. ¿Pero alguna vez algún fenómeno o hecho o caso los ha obligado a desdecirse de sus propias teorías? ¿Los ha obligado a rectificarse y han cambiado su modo de pensar? No tanto como obligarme, pero sí hay dentro de los testimonios ocurre, por ejemplo, mucho lo de pasar el cuyo, de pasar el huevo. Y tengo casos cercanos, tengo casos en los libros de bebés que lloraban y que no dejaban de llorar. El doctor los vio, no encontraba la solución, hasta que dijeron ya último recurso, gente que no creía, incluso, vamos a pasar el cuyo, a pasarle el huevo al bebé.
y el bebé dejaba de llorar y se curaba. Conozco doctores, también científicos, investigadores, que dicen, bueno, el pasarle el huevo no le hace malo a la criatura. Si usted cree que le hace bien, pásele el huevo. Y si deja de llorar, que deje de llorar. Claro, al final de cuentas son sugestiones, entonces uno se sugestiona y le da una serie de propiedades al elemento que quizás el elemento no tiene. No, el elemento sí tiene, el cuy tiene y también tiene el huevo. Y por ejemplo la cinta roja para evitarle No, la acá envidia. no estamos hablando de la cinta roja, estamos hablando de un animalito viviente Ok. y de un huevo viviente, ¿sí? O sea, que viene de un animal vivo. Claro, o sea, ahí sí parece una diferencia entre la energía. Ambos tienen la piel, la sensibilidad igual al del ser humano, el cuy. Y el huevo tiene la capacidad también sensible por la piel. Ujú. ¿Por qué crees que todos los experimentos se hacen se utilizan ratones? El ratón blanco tiene muy similar la estructura a la del cuy. Yo le había hecho una pregunta a los tres, Coti, tú no has respondido. El hecho de si alguna vez te has enfrentado... No. Nunca. No. ¿Nunca nada te ha hecho retroceder en No. tus convicciones? No. ¿A usted, Modesto? A mí lo que me ha ¿Alguna vez un provocado, fantasma? lo que me ha Soy físico provocado nuclear, es, un fantasma, ya yo aquí me paro a aplaudir. lo que me ha provocado es investigar, ¿no? Bueno, sería largo contar. Pero yo quisiera llamar la atención sobre un punto, ¿no? Sí. Que es el siguiente, de actualidad además, ¿no? Cuando llegaron los españoles a la región de Trujillo, Ujú. se dice, un cronista escrito, que observó que había hombres tomaditos de la mano, eran claramente homosexuales, ¿no? Y uno de ellos dice, es la prueba de que no son humanos, ¿no? Es la creencia. ¿El cronista español? Sí, dice, es la prueba. No, él dice que alguien, un español, Ajá. 500 años más tarde, España ya ha oficializado el matrimonio entre homosexuales Sí. y acá estamos 500 años de retraso. O sea, esta superstición que nos trajeron los españoles sobrevive hasta ahora y hace daño. Y como esto también las supersticiones del cura, etcétera, porque mucha gente deja de ir al médico y actualmente hay sectas que me consultan algunos desesperados, que le han hecho creer a la gente que si no pagan el diezmo van a ir al infierno y prefieren Sí, hay quedarse mucho. sin luz, pero quieren pagar su diezmo a estas gente que se basan en las supersticiones, Ahora, en las creencias. usted nos cuenta eso, pero no ha respondido. ¿Alguna vez ha visto un fantasma o ha querido encontrarse con un espíritu? He visto cosas increíbles, efectivamente, porque una vez, por ejemplo, te cuento, ¿no? Venía caminando en la noche, llegando a mi pueblo en Salpo, y llevábamos vacas y ovejas delante de nosotros, y de repente vimos pues que el toro comenzó a mugir y las ovejas se dispararon, y yo no veía nada, absolutamente nada. Entonces, obviamente, preocupado, llegué a mi casa y nuevamente el abuelo al otro día me llevó y me mostró que en ese lugar donde había ese tremendo hecho, digamos, habían digamos, ¿cómo se llama? Las tarántulas Sí. y culebras que a veces salían y espantaban a los animales. Pero Ah, en el hecho, claro. en el momento... realmente- Parecía un fenómeno de otro tipo. ¿No pensarías lo mismo de mal paso? Sí. Me acabo de acordar que cuando, poco tiempo después que murió mi padre, mis padres dormían de la mano. Poco tiempo después de que él muere, yo tengo una pesadilla y voy corriendo al cuarto de mi mamá y la encuentro a ella con la mano extendida. Y me emocioné porque sentía que quizás mi padre había ido a visitarla. Sí. Abrí un poco más la sábana y veía el control remoto del televisor del costado. Ahí se acabó la magia, pensé que era una cosa y la otra. Señores, tenemos que ir cerrando el programa, pero necesito una conclusión, si es que se puede tener alguna. Los convocamos para que nos ayuden a responder si los peruanos somos supersticiosos. No sé si después de todo lo que han oído tienen otra respuesta. Empezamos con Javier, 1 minuto cada uno. Javier Zapata. Qué difícil. En el Perú yo creo que convive superstición y ciencia, y creo que es lo que también estamos viendo acá. Existe superstición que es inofensiva y que es bonita y que tiene que ver con lo mágico y que Y que es útil para alguna gente. que es útil, y la magia tiene que ver también con la creatividad y con la innovación, con descubrir. Y existe superstición que creo que sí es nociva para nosotros como sociedad, y que sí tendríamos que
que cuestionarnos, cuestionar lo que vemos, cuestionar lo que creemos. Es una costumbre saludable, dudar. Cuestionar, a mí me enseñaron desde chiquito a dudar. El profesor me decía, lo que yo te enseño, no me creas. Duda, investiga. De las notas también. Hay que dudar de las notas. También. Gracias, Javier Coti. Sí, o sea, yo lo que te puedo decir es que la superstición viene de dar valor a causalizar, Sí. ¿no? La creencia da valor al mito. Y la magia está muy fuera de ahí. La magia es una parte de evolución del conocimiento humano. Y a eso vamos a regresar. A la magia. A la magia. Modesto Porque Montoya. no entendía, mira, como que vamos a volver no, sino que el ser humano va a volver a un conocimiento mayor de sí mismo. O sea, magia no entendía como algo sobrenatural. No, yo no me refiero a eso. La magia como principio va hacia el conocimiento del ser en sí, el ser por sí, como lo decía Jung, ¿no? A ver, Bueno, la superstición es lo que la ciencia todavía no explica. Y algo importante, que los científicos no van a quedarse, esto es superstición, sino van a tratar de explicar, buscar la razón. Si hablamos de gran superstición en este momento, tú has escuchado hablar seguramente de la materia oscura y de la más oscura. sí. Se sabe que hay fenómenos increíblemente que no se pueden comprender en este momento de la materia oscura o de la energía oscura. Por ejemplo, antes se pensaba que el universo se está acelerando, pero iba frenando su velocidad de separación. Y ahora se ha descubierto que más bien se acelera cada vez más rápido, se va. Y no hay ninguna fuerza Que lo comprendida que explique ese hecho. Y a eso se le llama la energía oscura. Después se ven lugares en el universo que hacen girar las cosas muy rápidamente, más de lo que hace girar la Pero masa eso no lo que explica se la ve. física cuántica. No le explico eso. Todavía no se explica. Entonces los físicos dicen, esto todavía no se explica, tenemos que buscar la explicación, y los físicos tienen allí buen trabajo, por eso no tenemos desempleo. Me encanta que sea así porque nosotros tendremos también futuras conversaciones al respecto. Muchas gracias a los tres. Hacemos una pausa, regresamos con el final del programa. Bueno, mi conclusión es que somos claramente supersticiosos, pero tenemos también una sensibilidad especial para captar la energía y para convivir con lo mágico. Si tenemos un desafío es recuperar el rigor científico que caracterizó a las civilizaciones fundadoras de este país. Nos encontramos la próxima semana para seguir preguntándonos cómo somos los peruanos.